¿Cómo se alcanza el perdón? Pedro había ido a Cristo con la pregunta: Señor, si mi hermano pega contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Los rabinos limitaban el ejercicio del perdón a 3 ofensas. Pedro, creyendo cumplir la enseñanza de Cristo, pensó extenderlas a 7, número que significa perfección. Pero Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. Dijo él: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Luego mostró el verdadero fundamento sobre el cual debe concederse el perdón y el peligro de albergar un espíritu no perdonador. En una parábola narró el trato de un rey con los funcionarios que administraban los asuntos de su gobierno. Algunos de ellos recibían grandes sumas de dinero que pertenecían al Estado. Cuando el rey investigó la forma en que habían administrado ese depósito, fue traído delante de él un hombre cuya cuenta mostraba que debía a su señor la inmensa suma de 10.000 talentos, equivalente a $1.500. No tenía nada con qué pagar, y de acuerdo con la costumbre, el rey ordenó que fuera vendido con todo lo que tenía para que se pudiera hacer el pago. Pero el hombre, aterrorizado, cayó a sus pies y le suplicó: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, equivalente a 20 centavos, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? Indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Esta parábola presenta detalles que son necesarios para completar el cuadro, pero que no tienen equivalencia en su significación espiritual. No debe desviarse la atención hacia ellos. Y por cuanto se ilustran ciertas grandes verdades, a ellas debemos dedicar nuestro pensamiento. El perdón concedido por este rey representa un perdón divino de todo pecado. Cristo es representado por el rey, que movido a compasión perdonó la deuda de su siervo. El hombre estaba bajo la condenación de la ley quebrantada. No podía salvarse a sí mismo, y por esta razón, Cristo vino a este mundo, vistió su divinidad con humanidad y dio su vida, el justo por el injusto. Se dio a sí mismo por nuestros pecados y ofrece gratuitamente a toda alma el perdón comprado con su sangre. El Señor es misericordioso, en Él hay abundante redención. Esta es la base sobre la cual debemos ejercer compasión hacia nuestros prójimos pecadores. Si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Cristo dice: ¿gratuitamente lo recibieron? Denlo gratuitamente. En la parábola se revocó la sentencia cuando el deudor pidió una prórroga más la promesa: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Toda la deuda fue cancelada y pronto se le dio una oportunidad de seguir el ejemplo del Señor que le había perdonado. Al salir se encontró con un consiervo que le debía una pequeña suma. Se le había perdonado 10.000 talentos y el deudor le debía 100 denarios. Pero el que había sido tratado tan misericordiosamente trató a su consiervo en una forma completamente distinta. Su deudor le hizo una súplica similar a la que él mismo había hecho al rey, pero sin un resultado semejante. El que tan recientemente había sido perdonado no fue compasivo ni misericordioso. Al tratar a su consiervo no ejerció la misericordia que le había sido mostrada, no hizo caso del pedido de que fuese paciente. El siervo ingrato solo recordaba la suma pequeña que se le debía, demandó todo lo que pensaba que se le debía y aplicó una sentencia similar a aquella que había sido revocada tan generosamente en su caso. ¿Cuántos hoy manifiestan el mismo espíritu? Cuando el deudor suplicó misericordia a su señor, no tenía una noción verdadera de la enormidad de su deuda. No se daba cuenta de su impotencia. Esperaba librarse por sí mismo, pues dijo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Así, hay muchos que esperan merecer por sus propias obras el favor de Dios. No se dan cuenta de su impotencia, no aceptan la gracia de Dios como un don gratuito, sino que tratan de ponerse en pie por sí mismos con su justicia propia. Su propio corazón no está quebrantado y humillado a causa del pecado,
y son exigentes y no perdonan a otros. Sus propios pecados contra Dios, comparados con los pecados de sus hermanos contra ellos, son como 10.000 talentos comparados con 100 denarios, casi a razón de 1.000.000 por uno. Sin embargo, se atreven a no perdonar. En la parábola, el Señor hizo comparecer ante sí al despiadado deudor y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti?». Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Luego Jesús dijo: «Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos». El que rehúsa perdonar está desechando su propia esperanza de perdón. Pero no deben aplicarse malas enseñanzas de esta parábola. El perdón de Dios hacia nosotros no disminuye en lo más mínimo nuestro deber de obedecerle. Así también, el espíritu de perdón hacia nuestro prójimo no disminuye la demanda de las obligaciones justas. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, dijo: «Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Con esto no quiso decir que para que se nos perdonen nuestros pecados no debemos requerir las deudas justas de nuestros deudores. Si no pueden pagar, aunque sea por su administración imprudente, no serán echados en prisión, oprimidos o tratados ásperamente. Pero la parábola no nos enseña que fomentemos la indolencia. La palabra de Dios declara que si un hombre no trabaja, que tampoco coma. El Señor no exige que el trabajador sostenga a otros en la ociosidad. Hay muchos que llegan a la pobreza y a la necesidad porque malgastan el tiempo o no se esfuerzan. Si esas faltas no son corregidas por quienes las abrigan, todo lo que se haga en su favor será como poner un tesoro en una bolsa agujereada. Sin embargo, hay cierta clase de pobreza que es inevitable y debemos manifestar ternura y compasión hacia los infortunados. Deberíamos tratar a otros así como nosotros desearíamos ser tratados en circunstancias semejantes. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos da la orden: si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero el pecado no debe ser considerado livianamente. El Señor nos ha ordenado que no consintamos las faltas de nuestro hermano. Él dice: «Si tu hermano peca contra ti, repréndelo». El pecado debe ser llamado por su propio nombre y presentado claramente delante del que lo comete. En sus instrucciones a Timoteo, Pablo, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, dice: «Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina». Y a Tito escribe: «Aún hay muchos rebeldes que hablan de vanidades y de engaños. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe». Cristo dijo: «Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado». Nuestro Señor enseña que las dificultades entre los cristianos deben arreglarse dentro de la iglesia. No debieran exponerse ante quienes no temen a Dios. Si un cristiano es maltratado por su hermano, no recurra a los incrédulos en una corte de justicia. Siga las instrucciones que ha dado Cristo. En vez de tratar de vengarse, trate de salvar a su hermano. Dios guardará los intereses de quienes lo aman y temen, y con confianza podemos encomendar nuestro caso al ser que juzga rectamente. Con demasiada frecuencia, cuando se cometen faltas en forma repetida y el que las comete las confiesa, el perjudicado se cansa y piensa que ya ha perdonado lo suficiente. Pero el Salvador nos ha dicho claramente cómo debemos tratar al que yerra. Si tu hermano pega contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. No la apartes como indigno de tu confianza. Considera, piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Si tus hermanos yerran, debes perdonarlos. Cuando vienen a ti confesando sus faltas, no debes decir:
No creo que sean lo suficientemente humildes. No creo que sientan su confesión. ¿Qué derecho tienes tú para juzgarlos como si pudieras leer el corazón? La palabra de Dios dice, si se arrepiente, perdónalo. Y si en un solo día peca 7 veces contra ti, y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, me arrepiento, perdónalo. Y no solo 7 veces, sino hasta 70 veces 7, tan frecuentemente como Dios te perdona a ti. Nosotros mismos lo debemos todo a la abundante gracia de Dios. La gracia en el pacto ordenó nuestra adopción. La gracia en el Salvador efectúa nuestra redención, nuestra regeneración y nuestra exaltación a ser coherederos con Cristo. Sea revelada esta gracia a otros. No demos al que yerra motivos para desanimarse. No nos permitamos tener una dureza farisaica que haga daño a nuestro hermano. No surge en nuestra mente o corazón un desprecio amargo. No se manifiesta en nuestra voz un dejo de escarnio. Si pronuncias una palabra fuera de lugar, si adoptas una actitud de indiferencia o si muestras sospecha o desconfianza, esto puede provocar la ruina de un alma. El que yerra necesita un hermano que posea el corazón del hermano mayor, lleno de simpatía para tocar su corazón humano. Sienta él el fuerte apretón de una mano de simpatía y oiga el susurro, oremos. Dios les dará a ambos una rica experiencia. La oración nos une mutuamente y con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo, a la carne y al demonio. La oración desvía los ataques de Satanás. Cuando uno se aparta de las imperfecciones humanas para contemplar a Jesús, se realiza en el carácter una transformación divina. El Espíritu de Cristo, al trabajar en el corazón, lo conforma a su imagen. Entonces, sea vuestro esfuerzo ensalzar a Jesús. Diríjanse los ojos de la mente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al ocuparse en esta obra recuerden, quien haga volver al pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una gran cantidad de pecados. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Nada puede justificar un espíritu no perdonador. Quien no es misericordioso hacia otros, muestra que él mismo no participa de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en quienes lleguen a ser participantes de su gracia. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está alienado de Dios, listo solo para la separación eterna de él. Es verdad que él pudo haber recibido perdón alguna vez, pero su espíritu falto de misericordia muestra que ahora rechaza el amor perdonador de Dios. Se ha separado de Dios y está en la misma condición en la cual se hallaba antes de ser perdonado. Ha negado su arrepentimiento y sus pecados están sobre él como si no se hubiera arrepentido. Pero la gran lección de la parábola se halla en el contraste entre la compasión de Dios y la dureza del corazón del hombre, en el hecho de que la misericordia perdonadora de Dios debe ser la medida de la nuestra. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? No somos perdonados porque perdonamos, sino por cómo perdonamos. El fundamento de todo perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia los demás mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Por tanto, Cristo dice, con el juicio con que ustedes juzgan, serán juzgados, y con la medida con que miden, serán medidos. Dios te bendiga.